Bien, vamos a resolver el problema número 55 de la guía que dice: calcula el rango de la función y igual a la función exponencial elevada a la 6x menos un sexto, y a todo eso hay que sumarle 6. Bien, nos dan esta función exponencial y nos piden calcular el rango de la función. De entrada tenemos que recordar que el dominio de la función, en una función exponencial son todos los valores que van desde menos infinito a infinito. Es decir, yo puedo tomar cualquier valor, ya sea positivo, negativo, entero, fraccionario, ¿de acuerdo? Y lo puedo sustituir en la x, en esta función exponencial, y por lo consiguiente me va a dar un valor en y, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que recordar. Ahora, ¿cómo sacamos el rango? Porque realmente lo que nos pide el problema es el valor del rango. Bueno, para sacar el valor del rango vamos a utilizar cada uno de estos extremos, el izquierdo y el derecho, y los vamos a sustituir por separado en nuestra función exponencial para ver cuál es el valor o los valores de y, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es sustituir el menos infinito en la función, ¿de acuerdo? Sustituir el menos infinito en la función. Tenemos como función y igual a e elevado a la 6x menos un sexto, y a todo esto hay que sumarle 6. En vez de poner x vamos a poner menos infinito, por lo tanto sería y igual a e elevado a la 6 por menos infinito menos un sexto, y a todo eso hay que sumarle 6. Vamos a empezar a resolver lo que hay en el exponente de la función exponencial. Tendríamos y igual a e, que está elevado 6 por menos infinito, más por menos menos, y 6 por infinito sigue siendo infinito, menos un sexto, ¿de acuerdo? Y a todo esto hay que sumarle 6, y es igual menos infinito menos un sexto, es una suma de dos cantidades negativas, por lo tanto me sigue quedando e a la menos infinito más 6, ¿vale? Ahora, aquí es importante recordar un par de igualdades, ¿de acuerdo? Sin el afán de meterme en demostraciones, porque lo que me interesa es que sepan cómo se resuelve el ejercicio, tenemos que en algunos ejercicios de esta naturaleza podemos tener dos posibilidades: que tengamos que elevar e a la infinito y que tengamos que elevar e a la menos infinito, ¿de acuerdo? Si elevamos e a la infinito, nos sigue dando como resultado infinito, y cuando elevamos e a la menos infinito, el resultado es 0. Es importante que se aprendan estas dos igualdades porque se van a ofrecer en los ejercicios, ¿vale? Bien, partiendo de ese concepto, entonces tendríamos que e a la menos infinito es 0, por lo tanto y es igual a 0 más 6, y finalmente 0 más 6, pues es 6, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tomamos el valor de menos infinito, el valor de y, es decir, el valor en el rango, sería 6. Ahora, vamos a hacer lo mismo tomando ahora el infinito. Entonces ahora vamos a sustituir el infinito en la función. La función sigue siendo la misma, solamente que ahora, al momento de multiplicar 6 por x, vamos a multiplicar 6 por infinito, ¿de acuerdo? A eso le vamos a restar un sexto, y a todo eso le vamos a sumar 6. Seguimos resolviendo, entonces tendríamos en la parte de arriba, tendríamos e, 6 por infinito es infinito menos un sexto, ¿de acuerdo? Más 6. Y es igual e, que está elevado a la infinito menos un sexto, pues realmente no le quitas gran cosa, entonces sigue quedando el infinito más 6, ¿sale? Y si observamos otra vez, ahora me aparece e a la infinito. Si reviso mi igualdad, e a la infinito es igual a infinito, entonces sería infinito más 6. Y si a un infinito le sumo 6, pues me sigue quedando el infinito, ¿vale? Entonces, estos son los dos extremos de mi rango, el 6 y el infinito. Volviendo a escribir esto para concluir mi ejercicio, si yo tengo que el dominio de la función son todos los valores que van desde menos infinito a infinito, para el rango de la función, que es lo que me pide el problema,
Como el dominio son intervalos abiertos por los paréntesis, en el rango también serán intervalos abiertos, ¿de acuerdo? Ahora, cuando sustituimos el menos infinito, ¿qué nos dio? Nos dio 6. Y cuando sustituimos el infinito, nos dio otro infinito. Por lo tanto, el rango de la función son todos esos valores que van desde valores mayores a 6. El 6 no pertenece al rango, ¿de acuerdo? Hasta valores infinitos, es decir, sería de 6.000001 hasta el infinito. Este es el rango de la función y esta es la respuesta correcta a este ejercicio. Si observamos nuestra guía, la respuesta correcta se encuentra en el inciso A. ¿Vale? Entonces, recomendación, apréndanse estas igualdades. Bien, vamos a resolver ahora el ejercicio número 56 de la guía que dice: calcula la distancia del punto A 6,1 al punto B 1,1. Bien, nos dan como datos dos puntos, el punto A que tiene coordenada 6,1 y el punto B que nos dan como coordenada 1,1, ¿vale? Es un ejercicio muy sencillo, solamente hay que tener un poco de práctica. Bueno, ¿qué sucede? Nos pide como nos pide el problema la distancia, nos pide la distancia que hay entre dos puntos. ¿Cuáles puntos? Estos que están aquí. Nos pide la distancia entre dos puntos. ¿Cómo calculamos la distancia entre dos puntos? Vamos a remitirnos a nuestro formulario de geometría analítica y recordaremos que la distancia entre dos puntos viene dada por la siguiente expresión: y2 menos y1 elevado al cuadrado más x2 menos x1 elevado al cuadrado. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Oiga, profesor, ¿y cuánto vale x1, x2? ¿Cuánto vale y1, y2? Ah, bueno, antes de usar cualquier fórmula, yo siempre les recomiendo que a los puntos que les den como datos, siempre les pongan una nomenclatura, es decir, si el punto A yo lo tomo como punto 1, pues tiene coordenadas un valor en x y un valor en y, y como es del punto 1, pues es x1 y y1. Para el punto B, que para mí es el punto 2, entonces tendríamos x2 y y2. Y entonces a la hora de sustituir valores, ya no estoy como perdiendo el tiempo ni divagando, porque ya sé perfectamente cuánto vale cada elemento, ¿de acuerdo? Hago la sustitución, entonces distancia es igual a la raíz cuadrada de y2 menos y1. Aquí hay que tener cuidado con los signos, ¿vale? Entonces y2 menos y1 sería 1 menos 1, todo eso elevado al cuadrado, más x2 menos x1, es decir, 1 menos 6. ¿Ven? Cuando ya saben cuánto vale cada valor, la sustitución resulta muy sencilla. Vamos a hacer lo que hay dentro de cada paréntesis. Tendríamos entonces 1 menos 1 es 0 y lo elevamos al cuadrado, más 1 menos 6 es menos 5, que también lo elevamos al cuadrado, ¿de acuerdo? Si resolvemos ahora lo que hay dentro de las raíces, tenemos dos potencias, distancia es igual, son 0 cuadrado son 0, y aquí menos 5 al cuadrado son 25, ¿sale? Si hacemos esta suma, sería la raíz de 25, y por lo tanto la raíz de 25 todos sabemos que es igual a 5 unidades. Así que la distancia que hay de este punto a este punto son 5 unidades. Igual podríamos hacer un gráfico rápido de estos dos puntos y calculamos la distancia en línea recta y nos daríamos cuenta que son 5 unidades, pero esta es la manera correcta de hacerlo. Cualquiera de las dos opciones puede funcionar. El inciso correcto entonces es el inciso C, la respuesta correcta al ejercicio 56. Bien, vamos a continuar con el ejercicio número 57 de la guía que dice: ¿cuál es la distancia entre los puntos P 2,5 y Q 4, -1? Bueno, este es un problema similar al anterior,
Entonces tenemos dos puntos, el punto P que es 2,5 y el punto Q que es 4, menos 1. Le ponemos la nomenclatura a cada punto para evitar confusiones. Este es mi punto 1, por lo tanto tiene valor x1, y1 de este lado, y del lado derecho mi punto 2 sería valores de x2 y y2, ¿vale? Una vez que tengo los valores ya definidos, ahora sí utilizo la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos, que es y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado. A todo eso le voy a sacar al final la raíz cuadrada y simplemente tengo que vaciar los datos o sustituirlos, ¿verdad? Los que ya tengo en mi expresión. Por lo tanto, distancia es igual a la raíz cuadrada de y2 que vale menos 1 menos y1 que vale 5. Entonces menos 5, todo eso elevado al cuadrado, y luego tengo un más, abro paréntesis, x2 que vale 4 menos x1 que vale 2, y ese resultado también lo voy a elevar al cuadrado, ¿vale? Vamos a resolver lo que hay dentro de los paréntesis, ¿sí? Entonces menos 1 menos 5 es una suma de negativos que me da menos 6, que después elevaré al cuadrado, más a 4 le quito 2, me quedan 2 y también lo voy a elevar al cuadrado. Ahora resuelvo las potencias que hay dentro de la raíz. Entonces tendría que, al elevar menos 6 al cuadrado, el resultado es 36 positivo, porque menos por menos da más. Recuerden, es importante y quiero hacer una aclaración. Cuando el signo está dentro del paréntesis que está elevado a la potencia cuadrada, entonces el signo sí se multiplica por sí mismo y por lo tanto nos da un resultado positivo, ¿sale? Hay que tener cuidado con eso. Cuando venga, por ejemplo, una expresión como menos 6 al cuadrado, pero no traiga paréntesis, el cuadrado solamente afecta al 6, pero al signo no. Hay que tener cuidado con este tipo de detalles, ¿vale? 2 al cuadrado es 4, ¿de acuerdo? Entonces 36 más 4 es raíz de 40. Ahora, si observan las opciones de respuesta, pues ninguna es raíz de 40. Viene transformada la respuesta. Eso significa que hay que simplificar el radical. ¿Cómo simplificamos la raíz de 40? Bueno, descomponemos el 40 en factores primos, sacamos mitad, sería 20, sacamos mitad, sería 10, sacamos mitad, sería 5, y sacamos quinta, me da 1. Descompongo en factores hasta que tenga la unidad en la parte de abajo. Tomo estos factores y entonces yo puedo decir que la raíz de 40 es lo mismo que multiplicar la raíz de 2 por 2 por 2 por 5, ¿de acuerdo? Así, 2 por 2 por 2 por 5. Y agrupo estos números en potencias que estén elevadas al cuadrado. Solamente puedo agrupar esta pareja de 2. Entonces tendría 2 al cuadrado por 2, porque este no forma una pareja, y por el 5, ¿de acuerdo? Y entonces aplico la propiedad que me dice que si yo tengo una raíz cuadrada de una cantidad que está elevada al cuadrado, puedo eliminar el cuadrado con la potencia, el cuadrado con la raíz, y solamente me queda la base, que en este caso pues es 2. Entonces esto lo aplico en esta partecita que tengo aquí. Por lo tanto, este 2 se le elimina su potencia y su raíz y quedaría en la parte de afuera, y estos dos, el 2 y el 5, se quedan en la parte de adentro porque estos no los puedo eliminar, y los multiplico. 2 por 5 son 10. Entonces, en otras palabras, la raíz de 40 también se puede expresar como 2 raíz de 10. Y esa es la respuesta correcta a este ejercicio, que si observamos nuestras opciones de respuesta se encuentra en el inciso B, ¿vale? Este procedimiento lo hice un poco rápido. Les sugiero que busquen mi video que se llama simplificación de radicales, para ver cómo es que teniendo un radical de este tipo podemos transformarlo a un radical de esta manera. Cuando nosotros usamos una calculadora científica, la verdad es que en muchas calculadoras con funciones avanzadas nos permiten escribir esta expresión en la calculadora, y al darle el signo igual nos la muestra de esta manera, pero esto es la manera en que se hace manualmente, ¿vale? Nada más para que lo tengan en cuenta. Bien, vámonos rapidito con el ejercicio número 58, ¿sale? Ejercicio 58 de la guía de la UNAM para el área 2, que dice: encuentra las coordenadas del punto medio entre los puntos P, que tiene coordenadas 0,2, y el punto Q, que tiene coordenadas 4,6, ¿vale? Volvemos a ponerle la nomenclatura a cada uno de los puntos, x1, y1,
x2, y2. Y ahora lo que nos pide el problema es el punto medio, ¿sale? El punto medio. Y recuerden que el punto medio pues es una coordenada también que tiene valor x, y. Y para obtener x y para obtener y utilizamos un par de fórmulas realmente bien sencillas. Para obtener x lo que hacemos es sumar los valores de x1 y x2 y dividirlo entre 2, todo el resultado. Y para obtener y sumamos el valor de y1 más y2 y todo eso lo dividimos entre 2. Así de suculento y así de rápido, ¿vale? Entonces sustituimos esos datos en las fórmulas. Para x tenemos que hay que sumar x1 que vale 0 más x2 que vale 4 y esto lo dividimos entre 2. Si hacemos las operaciones, 0 más 4 es 4 y 4 entre 2 pues nos da 2, ¿vale? Para en el caso de y tendríamos que sumar entonces y1 que es 2 más y2 que vale 6, ¿vale? Todo eso entre 2, entonces tendríamos que y es igual a 6 más 2 es 8 entre 2, eso me da exactamente igual a 4. Ya tengo mi valor de x, tengo mi valor de y como estos dos valores forman el punto medio, podemos concluir que el punto medio se encuentra en la coordenada 2,4. Es importante que recuerden que una coordenada siempre primero tiene un valor en x y luego tiene un valor en y, ¿vale? Y esa es la respuesta correcta, así de fácil y práctico. La respuesta correcta en su guía es el inciso B para este ejercicio número 58. Y bueno, vamos a irnos recio, ¿verdad? Porque el tiempo apremia, así que vamos a pasar al ejercicio número 59. El ejercicio número 59 dice lo siguiente: considerando la circunferencia como lugar geométrico, ¿qué expresión algebraica cumple que las coordenadas de los puntos P, X, Y, cuya distancia al origen es 10? Pues, vamos a ver. Tenemos entonces que vamos a resolver el ejercicio número 59 de nuestra flamante guía de la UNAM, ¿verdad? Nos dice que nos pide una expresión algebraica del lugar geométrico, que en este caso es una circunferencia, que dice que la distancia al origen es x, es 10, ¿verdad? El origen es 10. Entonces vamos a dibujar un plano cartesiano para tratar de entender lo que carajos nos quiere decir este problema. Bueno, nos dice que estamos en un plano cartesiano, estamos en un planito cartesiano con eje X y con eje Y, obviamente, ¿sale? Ahora, nos dice que vamos a considerar a la circunferencia como un lugar geométrico, es decir, hay una circunferencia aquí, ¿sí? Y dice que esa circunferencia está formada por puntos. Nosotros sabemos que la circunferencia en realidad es una serie de puntos, que equidistan de otro punto central llamado centro. Aquí hay muchos puntitos y la distancia que hay de un punto de la circunferencia al centro se le llama radio, ¿sale? Se le llama radio, eso ya lo deberíamos de saber. Ahora, nos dice que cada uno de estos puntitos obviamente tiene una coordenada x, y. Y aquí el problema que nos dice que la distancia que hay de cada uno de estos puntos al origen, es decir, al centro, nos dice que la distancia que hay de aquí a aquí, que vendría siendo el radio, es de 10 unidades. Entonces, en este caso, nuestro radio vale 10. La pregunta del millón es: ¿cuál es la expresión algebraica? ¿Cuál es la ecuación que nos permite describir o dibujar o representar esta circunferencia? Bueno, recuerden que cuando hablamos de circunferencias en el plano cartesiano, podemos tener dos casos distintos. Podemos tener circunferencias cuyo centro está en el origen, como es este caso, o podemos tener circunferencias cuyo centro está fuera del origen. Entonces lo primero que tenemos que ver es eso, si está dentro o está fuera del origen. En este caso está el centro en el origen. Centro en el origen. En este caso es así. Y cuando tenemos una expresión, tenemos una circunferencia con un centro en el origen, la expresión de esa circunferencia, su expresión, su ecuación ordinaria, ¿verdad? Está determinada por lo siguiente: x cuadrada más y cuadrada igual a r cuadrada. Esta es la ecuación
en su forma ordinaria, ¿sí? Y lo único que tenemos que sustituir aquí, obviamente conscientes de que el centro está en el origen, lo único que tenemos que sustituir aquí es el valor del radio, que como ya no nos da el problema, el radio vale 10. Entonces es una sustitución relativamente sencilla, sería x cuadrada más y cuadrada igual a r al cuadrado, pero r vale 10, entonces el 10 lo voy a elevar al cuadrado. X y y no se sustituyen con absolutamente nada, porque ahorita lo que nos está pidiendo el problema es una expresión algebraica, es decir, una ecuación, ¿sale? Elevamos al cuadrado, entonces tenemos x cuadrada más y cuadrada igual a 100. 10 al cuadrado es 10 por 10, no es 10 por 2, tengan cuidado. Entonces x cuadrada más y cuadrada igual a 100, y normalmente una ecuación se expresa en su forma general, y para ponerla en su forma general se iguala a 0. Por lo tanto, este 100 que está de este lado, que está sumando, que está con signo positivo, se va a mover a la izquierda con signo negativo. Entonces tendríamos x cuadrada más y cuadrada menos 100. El único que cambia de signo es este 100, estos dos siguen igual, y todo esto es igual a 0. Y entonces ya tenemos nuestra ecuación general de esta circunferencia, y es la expresión algebraica que nos pide el ejercicio, ¿vale? La opción correcta es el inciso C para este problema número 59, ¿vale? Este problema está muy sencillo porque el centro de la circunferencia está en el origen. Quizás si estuviera fuera podríamos necesitar de otros métodos, ¿vale? Pero no dejen de estudiar y de revisar sus ejercicios para que sepan qué hacer en cada uno de los casos. Bien, vamos a continuar con el ejercicio número 60 de esta guía, suculenta guía de la UNAM para el área 2, que dice: la ecuación de la parábola con vértice V 3,4, parámetro P igual a 5 y eje focal paralelo al eje Y es... Bueno, aquí en el tema de parábolas debemos recordar que una parábola puede abrir hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha, y que además el vértice de la parábola puede estar en el origen y puede estar fuera del origen. Entonces todas esas combinaciones es importante que las tengamos en cuenta, y lo más importante, el formulario que podamos utilizar para resolver problemas de este tipo. Bueno, vamos a desglosar los datos que me da el problema para saber qué podemos hacer. Nos dice que la ecuación de la parábola es la que nos pide, y nos dice que tiene vértice en 3,4, ¿sale? Eso significa que el vértice de entrada no está en el origen, por lo tanto sus valores son de h y k, h3 y k4 respectivamente, ¿vale? Recordemos que una parábola con vértice en el, fuera del origen está determinada por el vértice cuya coordenada tiene h, k, ¿va? Bueno, esa es una parte. Nos da también el parámetro p, el valor de p, que es igual a 5, ¿sale? Y nos dice que el eje focal está paralelo al eje Y positivo, ¿sale? Recuerden que el eje focal puede estar alineado en el eje hacia el eje Y positivo, hacia el eje Y negativo, que técnicamente es el eje Y, ¿no? Pero sí es importante tenerlo en consideración, el sentido del eje focal. Bueno, ahora, con estos datos yo tengo que ser capaz de hacer un pequeño esbozo de mi parábola para poderla trabajar y saber exactamente qué es lo que estoy resolviendo y qué es lo que necesito. Bueno, vamos a ver. De entrada dibujo un poco mi plano cartesiano, X y Y. Recuerden que el problema nos pide la ecuación de la parábola, ¿sí? Y que cuando no nos pide exactamente qué tipo de ecuación es, si es la ordinaria o la general, ahora sí que valga la redundancia, ¿verdad? Normalmente nos pide la ecuación general de esa parábola, ¿sale? Entonces, para que lo tengamos en consideración, nos pide la ecuación general y ahí es donde tenemos que llegar, ¿sale? Bueno, el vértice está en la coordenada 3,4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 3,4, aquí está la coordenada del vértice, ¿sale? Y nos dice que el eje focal está orientado en el eje Y positivo. ¿Eso qué significa, profesor? Recordemos que el eje focal es una línea, el eje focal es una línea que pasa por el vértice y que pasa por el foco y que divide a la parábola en dos partes iguales, como si fuera un eje de simetría.
Entonces, esta línea que tengo de azul es para mí mi eje focal, está paralelo al eje Y, ¿de acuerdo? Como si fueran rieles. Y bueno, además de eso, nos dice que la distancia, bueno, nos dice que el parámetro P vale 5. Recordemos que el parámetro P es la distancia que hay del vértice al foco, ¿sale? Si mi eje focal está orientado en el sentido Y positivo, significa que el sentido de mi eje focal es hacia arriba. Por lo tanto, el foco se encuentra arriba del vértice. La parábola abre así. Técnicamente abre así porque, bueno, se tienen que cumplir varias condiciones. Primero, que el foco debe de quedar dentro de la parábola. Y si mi eje focal está orientado en el eje Y positivo, pues el eje Y positivo va hacia arriba. Por lo tanto, la parábola abre hacia arriba. Si dijera que estuviera orientado en el eje Y negativo, en el eje menos Y, entonces la parábola abriría hacia abajo, pero no es el caso, ¿vale? Entonces, 5 es la distancia que hay del vértice al foco. El foco está dentro de la parábola, por lo tanto sería 1, 2, 3, 4, 5. Lo voy a poner con color negro aquí. 5. Aquí estaría el foco de esta parábola, ¿de acuerdo? Aquí está el vértice tiene coordenadas 3,4 y por lo tanto el foco tendría coordenadas, si lo vemos gráficamente, tendría coordenadas 3, 5, 6, 7, 8, 9, 3,9, ¿sale? No lo necesitamos para resolver el ejercicio, pero pues es importante tener la localización de cada uno de los elementos de nuestra parábola, ¿vale? Aquí haría falta una directriz y demás, pero bueno, eso no es tema en este momento. Nos pide la ecuación general de la parábola. Entonces, con estos elementos, para yo poder obtener una ecuación de una parábola, yo necesito saber dos cosas. Primero, si el vértice está en el origen o no, que en este caso sí está fuera del origen. Vértice entonces fuera del origen, ¿sí? El vértice está fuera del origen, eso es lo primero que necesito saber. Y lo otro que necesito saber es la orientación de esa parábola, es decir, hacia dónde abre. Y en este caso me dice que la parábola abre hacia arriba, de acuerdo a lo que acabamos de ver en nuestra gráfica, ¿sale? Necesitamos saber si el vértice está dentro o fuera del origen, en este caso está fuera, y necesitamos saber la orientación, que en este caso es hacia arriba. Si yo reviso mi formulario de parábolas que me enseñaron en cuarto semestre, yo sé que el modelo de la ecuación ordinaria que tiene estas dos condiciones es el siguiente. La ecuación ordinaria es x menos h al cuadrado igual a 4p por y menos k. Esta es la ecuación ordinaria para la parábola cuyo vértice está fuera del origen y la orientación es hacia arriba. Lamentablemente tendremos que aprendernos estas fórmulas porque las vamos a ocupar, ¿de acuerdo? Una manera práctica de verlo es, aquí tengo dos incógnitas o dos variables, la x y la y. La x está elevada al cuadrado, la y no. Entonces, la letra que no está elevada al cuadrado me dice en qué eje o hacia qué eje está abriendo mi parábola. Entonces, como aquí la y no está elevada al cuadrado, significa que esta parábola está abriendo en el eje y. Y el signo del 4, me dice el sentido del eje focal. En este caso, el sentido de la apertura de la parábola. Porque bueno, yo si observo sé que abre en el eje y, pero no sé si hacia arriba o hacia abajo. Entonces, el signo del 4 me dice hacia dónde. En este caso, como el 4 es positivo, significa que abre en el eje y hacia los positivos, es decir, hacia arriba, ¿de acuerdo? La otra fórmula, entonces, por deducción, sería lo mismo, pero con el signo negativo cuando la parábola abra en el eje y hacia abajo, ¿de acuerdo? Bueno, esa es una manera de verlo, pero
necesitan echarle más coco para poder llegar a ese tipo de conocimiento. Bueno, ahí está. Tengo mi ecuación ternaria. ¿Qué voy a sustituir aquí? Voy a sustituir el valor de H, voy a sustituir el valor de K y voy a sustituir el valor de P. Esos valores ya los tengo aquí. H vale 3, K vale 4 y P vale 5. ¿Sale? Entonces hacemos la sustitución de estos valores. Tenemos X menos H, pero H vale 3, lo pongo al cuadrado, igual a 4 por P, o sea 4 por 5, ¿sí? Multiplicado por Y menos K, Y menos 4, porque K también vale 4, ¿sale? Tenemos esto de aquí. Ahora, del lado izquierdo voy a desarrollar este binomio al cuadrado. Recuerden que un binomio al cuadrado, recuerden con sus productos notables, es la primera cantidad al cuadrado, en este caso menos el doble de la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Esta es una expresión de productos notables que voy a aplicar yo aquí, ¿de acuerdo? Espero que tengan bien claro cómo se desarrolla un producto notable. Si no, les invito a que vean mi video de productos notables. Eso es para el lado izquierdo. Para el lado derecho, primero voy a multiplicar 4 por 5, que me daría 20, y ese 20 lo multiplicaría por estos dos términos que tengo aquí. Entonces, del lado izquierdo, ¿qué tenemos? Voy a continuar aquí abajo. Del lado izquierdo tendríamos x al cuadrado, porque eso me dice el modelo, x cuadrada, menos 2 por a por b, es decir, menos 2 por x por 3. Recuerden que el negativo no se lo pongo porque ya lo contemplé en mi producto notable, no necesito repetir otro negativo, ¿sale? Más 3 al cuadrado, ¿sale? Tampoco tomo en cuenta el negativo a la hora de desarrollar mi producto notable, para evitar errores. Bien, eso es del lado izquierdo. Pongo el signo igual. Del lado derecho tendría 4 por 5 son 20, que multiplica a y menos 4, ¿vale? Voy a resolver cada una de estas operaciones, ¿de acuerdo? Voy a resolver la potencia, voy a resolver esta multiplicación, y de este lado voy a multiplicar dos veces, 20 por y y 20 por menos 4, ¿sale? Entonces tendríamos x cuadrada. Esta es una multiplicación de tres elementos, que sería menos por más da menos por más da menos, 2 por 3, 6, 6 por x, 6x, más 3 al cuadrado es 3 por 3, que me daría 9, y del lado derecho tendría 20 por y, son 20y, más por menos menos, y 20 por 4 son 80. Ahí está. Y como se los mencioné, pues la ecuación que nos pide el problema es la ecuación general, por lo tanto tenemos que igualar a 0. Y para igualar a 0, estos términos que están del lado izquierdo los voy a pasar del lado derecho, perdón, estos términos que están del lado derecho los voy a pasar al lado izquierdo y les voy a cambiar su signo, es decir, el 20y pasaría negativo y el 80 negativo pasaría positivo. Estos términos quedan igual, me quedaría x cuadrada menos 6x más 9, menos 20y, cambia de signo, más 80, que también cambia de signo. Y toda esta expresión es igual a 0, ¿vale? Finalmente vamos a reducir términos semejantes y a ordenar. Primero va el término al cuadrado, que sería x cuadrada. Luego va el término con x y y, menos 6x menos 20y. Y los números se reducen. Tengo un 9 positivo, tengo un 80 positivo, es una suma. 80 más 9 más 89 es igual a 0. Y una vez que hice todas las reducciones, entonces llego a mi ecuación general de la parábola, que es lo que me está pidiendo el problema. Si observo mis opciones de respuesta, la respuesta correcta es el inciso D de este problema número 60. ¿Cuál es la clave para resolver un problema de esta naturaleza? Tener los datos, valorar los datos que nos dan y revisar si el vértice de la parábola está en el origen o fuera de este, y cuál es la orientación de esa parábola, si abre hacia arriba, hacia abajo,
hacia la izquierda y hacia la derecha, porque cada posición, cada orientación tiene una fórmula diferente y es importante conocerlas y sobre todo saber cuál es con precisión cada una de ellas y entonces empezar a trabajar con la parte de álgebra, ¿vale? Vamos a seguir trabajando en nuestro próximo ejercicio, que es el número 61. Nos dice lo siguiente: de las siguientes ecuaciones, ¿cuál tiene los valores de a, b y c iguales a la elipse x cuadrada sobre 16 más y cuadrada sobre 4 igual a 1? Bueno, el problema nos da la ecuación ordinaria de una elipse, ¿de acuerdo? La ecuación ordinaria de una elipse. En este caso nos da la ecuación ordinaria de una elipse que tiene centro en el origen. Recuerden que una ecuación de una elipse con centro en el origen es de la siguiente forma: x cuadrada sobre a cuadrada más y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1. ¿Sale? Siempre y cuando la elipse esté orientada de manera horizontal, es decir, que esté acostadita, ¿de acuerdo? Que su eje mayor se encuentre alineado con el eje X. Este es el eje mayor y este es el eje menor, ¿de acuerdo? Cuando la ecuación está orientada verticalmente, entonces el modelo de la ecuación ordinaria es x cuadrada entre b cuadrada más y cuadrada entre a cuadrada igual a 1. Esto es cuando mi elipse está orientada de manera vertical, es decir, que está alineada con el eje Y en este caso, ¿vale? Entonces es importante nada más, y se lo recuerdo como dato adicional para que lo tomen en cuenta. Ahora bien, si observo mi modelo que me dan, mi ecuación con el modelo que me están dando, yo sé que en este caso esta ecuación es de una elipse que tiene centro en el origen, tiene centro en el origen, porque aquí arriba no tiene ningún valor que acompañe a la x cuadrada ni a la y cuadrada, pero además sé que está orientada, esta ecuación es de una elipse que está orientada de manera horizontal, es decir, como esta. Entonces está con una orientación horizontal. Oiga, profesor, ¿y cómo es que sabe eso? Porque yo tengo que observar los números que tengo abajo de la x cuadrada y abajo de la y cuadrada. Y el número mayor me indica, esa letra que está arriba del número mayor me indica en dónde está el eje mayor. Entonces, si observo mi ecuación, pues, ¿qué es más grande? 16 o 4, pues es el 16. 16 está abajo de x cuadrada, por lo tanto significa que esta elipse tiene su eje mayor orientado o alineado con el eje X. Por eso es que tiene esta posición, ¿vale? Así de sencillo. Bien, una vez que tengo eso, entonces esta es la ecuación que la representa, cuando tiene centro en el origen y está orientada horizontalmente. Por lo tanto, si hago una analogía o una comparación, me doy cuenta, y de hecho siempre es así, que el valor más grande de estos dos es el valor de a cuadrada y el valor más pequeño siempre va a ser el valor de b cuadrada. No importa qué tipo de orientación tengamos, esta parte siempre se conserva, ¿de acuerdo? Entonces de ahí vamos empezando a extraer información. Tenemos que a cuadrada vale 16 y que b cuadrada vale 4, ¿vale? Esto nada más es un poquito de teoría. Ahora, ¿cómo se resuelve este ejercicio que nos pide? Realmente no sé si el planteamiento está mal, ¿no? Pero para este caso, para este ejercicio, realmente lo único que está pidiendo, y observo las opciones de respuesta, es: campeón, transfórmame esta ecuación ordinaria, esta es una ecuación ordinaria, que yo tengo x cuadrada entre 16 más y cuadrada entre 4 igual a 1. Transfórmame esta ecuación ordinaria a una ecuación general. ¿Sí? O sea, ¿cómo transformas esa ecuación ordinaria a esa ecuación general? Pues hay muchas formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Para mí la más práctica es la siguiente y es la que les voy a explicar.
Observen sus dos números, 16 y 4. Tomen el mayor y toda la expresión la van a multiplicar por ese número. En este caso el número más grande que encuentro abajo de la x y de la y es el 16. Por lo tanto, toda la ecuación la voy a multiplicar por 16, teniendo 16 por toda mi ecuación de la elipse. ¿De acuerdo? Ahí está. Y procedo a la multiplicación. ¿De acuerdo? Entonces tengo que 16 por x cuadrada es 16x cuadrada entre 16, porque recuerden que cuando multiplicamos entero por fracción se multiplica solamente el entero por el de arriba. 16 por x cuadrada es 16x cuadrada entre 16, más por más es más, 16 por y cuadrada, 16y cuadrada entre 4, ¿de acuerdo? Y esto es igual a 16 por 1, 16, ¿vale? Ahí está. Una vez que tengo esas multiplicaciones, reduzco fracciones, ya sea que se reduzca a una fracción más simplificada o bien se reduzca totalmente a enteros. Entonces yo observo que 16 entre 16 es 1 y 1 por x cuadrada es x cuadrada, más 16 entre 4 me da 4 y 4 por y cuadrada es 4y cuadrada, y esto es igual a 16. Y ya para tenerla en su forma general, pues tengo que igualar a 0. Por lo tanto, el 16 que está positivo lo paso negativo, tendríamos x cuadrada más 4y cuadrada menos 16, es el único que cambia de signo, y esto es igual a 0. Y así es como tengo mi ecuación general que me da solución a este ejercicio número 61. Si observo mis opciones de respuesta, la respuesta correcta está en el inciso C. La verdad es que no entiendo mucho el planteamiento del ejercicio, pero básicamente lo que nos pide es, me da la ecuación ordinaria, hay que pasarla a general y hay que hacer este procedimiento que es uno de los más prácticos. Hay varios, pero bueno, espero que este les sea útil y les sea suficiente, ¿vale? Vamos a terminar esta parte de la guía con el ejercicio número 62, que dice: determina las coordenadas de los focos de la hipérbola y nos da la siguiente ecuación: x menos 4 elevado al cuadrado todo entre 16 menos y más 1 elevado al cuadrado entre 9, todo esto es igual a 1. Bueno, nos da esta ecuación y lo primero que tenemos que ver es que nos da la ecuación ordinaria, ¿sale? La ecuación ordinaria de la hipérbola, y es muy similar a la ecuación de la elipse, con la diferencia de que aquí están restando y en la de la elipse están sumando, ¿vale? Pero algo que se conserva es que siempre aquí va a haber un valor más grande que otro, y el más grande siempre va a ser el valor de a cuadrada. Entonces a cuadrada vale 16 y por lo tanto el otro valor, el más pequeño, es el valor de b cuadrada. Ahí está, ¿sale? Ahora, tengo a cuadrada y b cuadrada, por lo tanto también sé que hay una c cuadrada, que en el caso de las hipérbolas, c cuadrada se obtiene como el teorema de Pitágoras, a cuadrada más b cuadrada. Por lo tanto, si yo quisiera sacar el valor de c, tendría que sacarle la raíz cuadrada a todo esto, ¿vale? Raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, como el teorema de Pitágoras. Lo vamos a hacer porque vamos a ocupar este valor más adelante. Por lo tanto, sería la raíz, a cuadrada vale 16, b cuadrada vale 9, los voy a sumar, me da 25, y todos sabemos que la raíz de 25 es 5, por lo tanto c vale 5. Este dato lo vamos a ocupar más adelante. Otro dato que también vamos a ocupar de esta ecuación es la coordenada del vértice de esta hipérbola, y para sacar la coordenada del vértice voy a observo que es tiene un vértice fuera del origen, porque aquí en los cuadrados hay números que acompañan a la x y que acompañan a la y estos dos forman la coordenada del vértice. ¿Cómo encuentro la coordenada del vértice h, k, profesor? Tomo este valor que acompaña a x, le cambio el signo, y tomo el valor que acompaña a y le cambio el signo. Por lo tanto, el vértice de esta hipérbola está en la coordenada 4, porque le cambio el signo, coma, menos 1, ¿sale?
Tomo el valor de X, le cambio el signo, tomo el valor de Y, le cambio el signo y se acabó. Por lo tanto, H vale 4 y K vale menos 1 para esta hipérbola. Y también los vamos a ocupar, ¿sale? Ahí está. De momento es todo lo que vamos a necesitar. Bien, el problema nos pide las coordenadas de los focos, ¿sale? Nos pide las coordenadas de los focos. Entonces, nosotros debemos de tener bien en mente hacia dónde abre nuestra hipérbola. Ajá, ¿cuál es el sentido de nuestra hipérbola? Entonces, en este caso, la hipérbola abre horizontalmente. Recuerden que el número más grande es el que me indica en qué eje está abriendo la hipérbola. En este caso, el 16 está abajo de la X, por lo tanto, esta hipérbola abre en el eje de las X, ¿vale? Y dicho eso, pues tenemos que las coordenadas para los focos o las fórmulas para los focos bajo esas condiciones donde la orientación es horizontal y tiene el vértice fuera del origen, las coordenadas para los focos, las fórmulas son las siguientes. El primer foco se obtiene sumando H más C, K, y el otro foco se obtiene restando H menos C, K. Estas son las dos formulitas que yo necesito para sacar las coordenadas de los focos de la hipérbola, ¿vale? Y entonces simplemente es una sustitución de valores. ¿De dónde saco esas fórmulas? Bueno, muchachos, hay que revisar tablas de hipérbolas, tablas de parábolas, tablas de elipses, tablas de circunferencias, ¿vale? Todo el formulario está en internet, no nada más es ver memes y echar desmadre, así que pónganse las pilas. Recuerden que para el caso de las cónicas, que son los temas que estamos tratando, es checar la orientación de la cónica y dónde está el vértice, si está en el origen o no, y a partir de ahí se desarrolla todo lo demás, así que pónganse las pilas. Vamos a sustituir los valores de H, C y K. H y K los saco del vértice, C es este valor, entonces es una sustitución muy sencilla. El primer foco, el foco 1, tengo que sumar H más C. H vale 4 y C vale 5, coma K. K vale menos 1. Eso me da la primera coordenada. 4 más 5 son 9, coma menos 1. Ya tengo mi primer foco. Lo mismo hago para el otro foco, el foco 2, H menos C, es decir, 4 menos 5, coma K. K vale menos 1. Entonces hago la resta, a 4 le quito 5, me queda menos 1, coma menos 1. Y listo, tengo el otro foco. Es lo que me pide el ejercicio, la coordenada de los focos. Por lo tanto, tengo mi problema resuelto. Y si observo mis opciones de respuesta, esa respuesta se encuentra en el inciso D. Los focos 9, menos 1 y menos 1, menos 1 son la respuesta al ejercicio número 62. Y con esto termino la parte 2 de esta guía, ¿vale? No se despeguen del canal porque en breve subiremos la parte 3 y luego nos iremos al área 3 y al área 4. No crean que no, vamos a trabajar con matemáticas en cada una de las áreas de esta guía de la UNAM, ¿sale? Soy el profe Oliver y bueno, nos estamos viendo prontito.